Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un video de nuestro 101 truco de Excel y vamos por el truco 28, en el cual vamos a explicar de manera muy rápida y sencilla una opción que tiene Excel para aplicar auditoría de fórmulas y evaluar las fórmulas para encontrar posibles errores en las mismas. Vamos a ello. Muchas veces sucede que nos encontramos con fórmulas que nos muestran un error, pero que no podemos saber a ciencia cierta o de manera precisa por qué se generan. En ese caso, una de las alternativas es ir a la opción de fórmulas, grupo auditoría de fórmulas, evaluar fórmula, y de manera inmediata nos aparece esta ventana en la cual podremos ir evaluando el contenido de la fórmula. Por ejemplo, aquí podemos ver que la fórmula es un sí anidado, ya que tiene otra función sí dentro de una función sí. De esta manera vamos a poder ir evaluando paso a paso el contenido de la misma. Lo que vamos a hacer es presionar la tecla evaluar y podemos ver que nos indica que la celda que anteriormente estaba descrita tiene un valor 0 y está haciendo una evaluación en este momento. Debemos tener en cuenta que cada posición de celda luego será reemplazada por el valor que realmente contiene para que podamos ir visualizando de esa forma la evaluación. Es así que aquí podemos ver que la celda dice o compara si 0 es diferente a vacío, lo cual es falso, ya que está comparando un texto con un número y nos lanza a la opción o a la sección de respuesta de falso. Aquí va a ser otra evaluación, va a evaluar que el contenido de la celda de 11 si es igual a 5000. La celda de 11 está vacía, por lo tanto nos va a decir que está en 0 y pregunta si 0 es igual a 5000. Hacemos otra vez clic en evaluar y como es falso nos coloca en la sección de falso de la función sí, y ahora va a evaluar si puede multiplicar el texto valor, porque lo vemos que está entre comillas, por 1. Al hacer un clic en evaluar nos va a dar el error valor, ya que está haciendo una multiplicación de un texto con un número, lo cual no se puede hacer. Podemos darnos cuenta que en esta fórmula, que inicialmente no sabíamos dónde estaba el error, nos indica exactamente el lugar donde se está generando el error, de tal manera que podemos ver de esta forma más sencilla y poder encontrar el error solucionándolo aquí, que es la sección donde está generando el error. Bueno, espero que esta explicación te sirva para que puedas utilizar la opción de evaluar fórmula y la próxima vez que tengas una fórmula sencilla o compleja donde no detectes de manera rápida el error, puedas contar con otra herramienta para poder hacer este proceso de una forma más rápida y ágil. Gracias por visitar el canal y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.